Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Bautista. Voy a darles una presentación acerca del peligro y el riesgo por inundación, un poco enfocado también a la gestión del riesgo. La presentación se llama Conocimiento del peligro de inundación como base para la gestión del riesgo. Bueno, primero vamos a empezar por tratar de entender qué es el peligro. Muchas veces usamos indistintamente. Bien, disculpen los pequeños inconvenientes. Como mencionaba, lo primero que vamos a tratar de entender es un poco lo que es el peligro por inundación. Tenemos una amenaza. En sí, la amenaza son las acciones que pueden ocurrir y representan una situación que nos puede poner en ciertas complicaciones. En sí tenemos la lluvia, que esta puede generar escurrimientos y esta a la vez genera elevaciones en sus cauces. Esto como tal es una amenaza, no tiene un efecto directo en nuestras vidas diarias. Sin embargo, tiene efectos si nosotros ya estamos sobre los cauces y vivimos cerca de un río, cerca de una laguna, cerca de un cuerpo de agua que pueda presentar esta probabilidad de presentar un escenario catastrófico. Entonces vamos a tratar de entender el peligro como la probabilidad de que esta amenaza, para el caso de inundaciones, los escurrimientos, las lluvias, nos generen algún tipo de afectación. Es así que esta probabilidad de ocurrencia es la que vamos a entender como peligro por inundación. Tenemos una amenaza que puede ser la precipitación, las lluvias, y que a la vez esta tiene efectos en nuestras vidas, ya sea la elevación de los cauces, las inundaciones y, y desbordamientos de ríos. Esta probabilidad de que ocurra estos efectos negativos en nuestra vida es lo que conocemos como peligro. ¿Por qué hice énfasis en que sea un efecto negativo? Porque precisamente las lluvias y los cauces también tienen efectos positivos dentro de la naturaleza o incluso dentro de la infraestructura. Tenemos el llenado de presas o incluso no podemos tener cultivos si no se presenta la lluvia, ¿no? El gran grueso de los cultivos en el país son de temporal. Esto quiere decir que están dependiendo de las lluvias para que se genere una producción. Eh, Llegando hacia esto, también tenemos escenarios de inundación. Mis compañeros previos que comentaron simulaciones hidráulicas, la identificación de características hidrológicas mediante medición de cauces o medición de precipitación. Esto nos puede llevar a los escenarios de inundación. Los pongo como escenarios de inundación porque si no están ajustados a un valor numérico de una probabilidad de ocurrencia, esto con todo el rigor de que los hidrólogos y los ingenieros hidráulicos le ponen a las probabilidades de ocurrencia es que vamos a tener un escenario de peligro. Si un escenario de inundación puede ser solo escenario de inundación si no tiene este rigor numérico, esta probabilidad asociada. Así que tenemos los elementos que que nos van a conformar los escenarios de inundación. Tenemos un análisis o estudio hidrológico, que este puede ser por medio de las redes de monitoreo y datos en campo de gastos en ríos, de escurrimientos, de precipitación, incluso de infiltración y evapotranspiración. Después tenemos los ya mencionados modelos de simulación de procesos hidráulicos o de lluvia-escurrimiento. Estos modelos simplemente se presentan por representaciones numéricas o mallas. Esto no nos dice realmente nada. Por lo cual debemos tener una representación gráfica. Esta representación gráfica pueden ser los mapas de peligro o los mapas de profundidades. Todavía no son de peligro porque no tenemos una probabilidad asociada. Son solamente escenarios de inundación porque tenemos solamente la profundidad por inundación. Esto es lo más común y lo que más nos gusta ver, ya que es más fácil de identificar una pequeña zona urbana, un mapa en el cual pongamos las profundidades de inundación. Pero claro, existen otras formas de representar esto. Estas formas pueden ser gráficos o isométricos. Estas gráficas a los ingenieros les ayudan a identificar en qué momento un río se puede desbordar, en qué momento una presa va a empezar a desfogar y así empezar a identificar los peligros y posteriormente los riesgos. Posteriormente vamos a identificar cómo se entiende el riesgo por inundación. Ahorita solo tenemos escenarios por inundación, ni siquiera tenemos el ya famoso peligro por inundación.
Escenarios por inundación. Durante el 2019, toda la temporada de huracanes tenemos impactos de ciclones tropicales, de tormentas tropicales, incluso de huracanes. En la diapositiva vemos una imagen satelital de la tormenta tropical Fernán, que durante inicios del mes de septiembre impactó la parte norte del Golfo de México. Esta tormenta tropical dejó alturas de precipitación de entre 300 y 500 milímetros en 2 horas. Para que tengan un entendido de lo que significa esta altura de precipitación, la media nacional es de en promedio 700 milímetros. Es decir, que en poco menos de 3 días en esta zona se juntó más de la mitad de la precipitación promedio que se junta en todo el país. En las imágenes tenemos los escenarios de inundación para el pronóstico de precipitación de esta tormenta. Días previos a su impacto, se revisaron los pronósticos de precipitación, se meten a un modelo lluvia-escurrimiento que a la vez genera los, las profundidades dentro de la cuenca. Esto a una escala muy grande, no es un nivel tan detallado como para poder analizar la ciudad o una casa o un cruce o un puente. Sin embargo, nos ayuda a empezar a verificar las zonas que vamos a tener que atender a priori durante esta emergencia. Podemos ver la cuenca que se manejó, viene de la sierra de donde está Monterrey, Nuevo León, hacia la planicie que es la vertiente del Golfo, hacia el norte de Tamaulipas. En la otra diapositiva podemos ver la zona metropolitana de Monterrey. Durante esa tormenta tuvimos bastantes afectaciones eh, y este año se volvieron a repetir justamente por una tormenta tropical, en este caso fue el de Hanna. Eh, es muy difícil atribuir al cambio climático todos los efectos, pero sin duda son efectos de eventos extraordinarios. No nos debemos de salir y de decir que esto va a ocurrir año con año, porque en Monterrey tenemos cauces y ríos que el grueso de los años se la pasan secos, pero ante eventos de este tipo, como mencioné y recalco, extraordinarios, generan inundaciones y afectaciones. Ahora sí, pasamos a los mapas de peligro. Como mencioné, la modelación numérica de las condiciones hidráulicas e hidrológicas. Podemos tener un pronóstico de precipitación, la medición de la climatología de las alturas de precipitación o mediciones sobre cauces de gastos y velocidades en ríos. Esto nos va a dar todas las condiciones para generar un mapa de un solo escenario de inundación. Pero si a este le aplicamos todo el rigor matemático y obtenemos las probabilidades de ocurrencia, podemos generar un mapa de peligro. Ahí viene ya, si estas profundidades las representamos mediante gráficos, podemos obtener ya el peligro por inundación. El peligro por inundación no necesariamente tiene que estar asociado a un mapa, está asociado a valores de escurrimiento y de lluvia. En este ámbito de la hidráulica y la hidrología se usa mucho un concepto que es el periodo de retorno. El periodo de retorno regularmente se da en un valor de años, 2, 5, 10 años, pero este en sí representa la probabilidad de excedencia de que un fenómeno se presente. Esto no quiere decir que el fenómeno se va a presentar cada 2 años, cada 5 años o cada 10 años, dependiendo del periodo de retorno. Por ejemplo, si tenemos un periodo de retorno de 10 años, esto solo significa que este evento tiene una probabilidad de 1 entre 10 de presentarse una o más veces en 10 años. Esa es la probabilidad de este periodo de retorno. Entonces, a lo mejor no es tan fácil o yo no soy tan hábil para hacérselos entender, pero el periodo de retorno no se aplica cíclicamente. No es un concepto que aparezca consecuentemente año con año o cada periodo de años que ya sea 10, 20, sino es una probabilidad de que un fenómeno de esa magnitud o menor se presente en el número de veces en ese tiempo estimado. Ya después que tenemos estos valores numéricos y asociados a probabilidades, se debe de realizar su representación mediante sistemas de información geográfica, mediante planos, mediante otro tipo de herramientas que nos permitan llegar a los mapas de peligro y severidad por inundación.
Esos son los tres elementos principales que debemos de tener para los mapas de peligro. Para mí el principal sería el que esté asociado a un periodo de retorno. Si no tiene una probabilidad de ocurrencia, no se puede llamar mapa de peligro o evento de peligro. Simplemente es un escenario de inundación o características de la inundación. Eh, durante el 2018 tuvimos otro impacto, otro impacto de un huracán. Este fue del huracán Huila, en el cual dejó muy afectada la ciudad de Tuxpan, en Nayarit. Durante la emergencia realizamos igual modelaciones, lluvia escurrimiento y modelaciones del río, de los gastos que estaba llevando. En este caso solo se le metió el gasto, la cantidad de agua por unidad de área que estaba pasando en ese río, para ver en qué momento iba a desbordar la ciudad de Tuxpan o qué áreas necesitaban prioridad o atención o qué caminos incluso podíamos atender. Eso durante la emergencia. Posteriormente, para convertir esto a un mapa de peligro, se analizaron los gastos que se midieron en ese cauce para poder asignarles una probabilidad. Estos gastos que podemos ver en esta gráfica, mediante un ajuste a funciones de probabilidad, se les puede atribuir un periodo de retorno, a su vez una probabilidad de excedencia. Esto, este escenario estuvo cerca de los 300 años de periodo de retorno. Es importante mencionar, son eventos extraordinarios, son huracanes, son tormentas tropicales que impactan al país y que por ende van a tener efectos extraordinarios. No son las lloviznas ligeras que provocan pequeñas láminas de lluvia y pequeñas, que incluso nos podríamos poner románticos y querer caminar bajo la lluvia, ¿no? Ahora viene un concepto que en cuanto a inundaciones es muy importante. Es el peligro y severidad. Peligro y severidad, ¿es lo mismo o no? No es lo mismo. La severidad es la combinación de la velocidad del flujo. Podemos tener agua muy en calma o corrientes muy extraordinarias con demasiadas velocidades, con demasiada fuerza. Como lo presentaron mis compañeros, mencionaron la velocidad, es un concepto muy importante que debemos tener durante una inundación. Podemos tener profundidades muy pequeñas con velocidades muy grandes. Así, mediante unas funciones, les vamos a asignar una severidad. Esta severidad puede ser desde muy baja hasta muy alta y, como mencioné, depende de la profundidad y la velocidad. Esto no es lineal, tiene ciertas curvas, entonces podemos tener distintas severidades en función de la profundidad. Por ejemplo, podemos tener una profundidad de 1 metro y alguien puede decir, yo mido unos 50, unos 70, no pasa nada, puedo caminar, incluso hasta nadar en 1 metro de profundidad de agua. Claro, esta sí tiene una velocidad de cero. Si esta profundidad de 1 metro cuenta con una velocidad de cero, aún así tiene una severidad media, dado que si la persona es muy baja, es un niño o alguien que ya no tiene la fuerza para caminar en una corriente o en esta profundidad de agua, va a tener algún efecto, ¿no? Si mido menos de 1 metro, soy un niño que apenas está alcanzando esta altura, pues puede generar efectos dañinos. Pero si esta misma profundidad de 1 metro alcanza una velocidad de 1 metro, ya vamos a tener una severidad alta. Es decir, esta velocidad de 1 metro es bastante fuerte. Esta velocidad ya puede arrastrar a personas, puede arrastrar vehículos menores, y no porque pues diga vehículos menores voy a intentar pasar con una camioneta, ¿no? Nunca vamos a conocer las condiciones de los caminos, así que siempre la recomendación no es no tratar de cruzar. Si esta misma profundidad de 1 metro llega a los 2 metros de velocidad, vamos a tener una severidad muy alta. Entonces es muy bueno tener en cuenta la velocidad. Sé que no la podemos medir y que estos valores de 0, 1 o 2 no nos dicen nada a priori, pero es muy importante que por eso no crucemos el agua, ¿no? Los caminos o zonas inundables. En los arroyos una velocidad promedio puede ser de 2 hasta 10 metros por segundo. Esto ya en situaciones muy altas. Estas velocidades mayores a 3, entre 3 y 10, pueden generar socavaciones, arrastre de vehículos y ya de vehículos de gran tamaño.
Es así que podemos representar el peligro y la severidad. Tenemos la profundidad. Si esta está asociada a una probabilidad a una probabilidad de excedencia o un periodo de retorno, podemos decir que es peligro. La severidad simplemente es una combinación, como dije, de la velocidad y la profundidad. Si esta a su vez está asociada a un periodo de retorno, podemos tener la severidad también, y este tiene un peligro. Ahora, el riesgo. El riesgo es la conjunción de tres variables: el peligro, la vulnerabilidad y los bienes expuestos. Como ya expuse, el peligro es la probabilidad de que ocurra un fenómeno catastrófico, en este caso las inundaciones. La vulnerabilidad es la propensión que tenemos o la capacidad que tenemos para recibir daño. ¿Qué tan fuerte soy al momento que me impacta la inundación? ¿Qué tan fuerte soy al momento que me impacta el huracán? Y el otro componente es el bien expuesto, que es la cantidad de personas, bienes o sistemas que, que se consideran pierden o dejan de funcionar durante este periodo. Pueden ser caminos, pueden ser personas, puede ser vivienda. En el caso de vivienda, infraestructura o cultivos, regularmente es una unidad monetaria. Si yo pierdo mi vivienda, esta tiene un costo y este costo es el riesgo. Entonces, estos no tienen unidades, peligro y vulnerabilidad. El bien expuesto tiene una unidad monetaria, por lo que el riesgo se va a contabilizar por lo regular en pesos. Puede ser alguna otra unidad como cultivos o asociado a unidades monetarias de otro tipo. Como dije, necesitamos los mapas de peligro en cualquiera de sus variables, profundidades, velocidades o el de severidad, y después debemos de tener la vulnerabilidad. Ahí en la subdirección, el ingeniero Diego hizo una analogía muy buena, ¿no? Del cuento de los tres cochinitos para poder explicar la vulnerabilidad. Tenemos tres casas, a lo mejor del mismo tamaño, pero construidas con distintos materiales. Tenemos una construida con madera, una con tabiques y una con láminas. ¿Cuál va a ser capaz de recibir más daño? La de madera se moja, se obtiene un peso y entonces la corriente la puede derrumbar. Tenemos una casa construida con láminas. Esta casa con láminas, obvio, recibe el agua, incluso la puede traspasar, las láminas se pueden romper. Entonces, esta es más vulnerable que la que está construida de madera. A su vez, la de madera es más vulnerable que la que está construida con tabiques. La que está construida con tabiques incluso permite que la corriente pase a través de ella. Esto se, se debe transformar a funciones, a valores, a porcentajes de pérdida. Si tenemos una casa vulnerable, además asociamos los bienes o enseres que tenemos dentro de ella, y en función de la profundidad de agua vamos a tener un volumen o un porcentaje de pérdida de la casa y de bienes. Si tenemos un porcentaje una profundidad de 1 metro, tenemos cerca del 60% de pérdida de esta vivienda, tanto de bienes, enseres domésticos y de la vivienda misma en sí. En el caso contrario, tenemos una casa menos vulnerable, muy poco vulnerable diría yo, de 2 niveles. Aquí se observan los 2 niveles en la curva de vulnerabilidad. Tenemos una profundidad, con 1 metro estaríamos perdiendo cerca del 30%, o sea que perdemos menos. Estas funciones se encuentran disponibles en los documentos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, en el catálogo de inundaciones y en los catálogos para la guía de elaboración de mapas de peligros y de riesgos por desastres hidrometeorológicos. Esta vulnerabilidad, a la vez, para poder mapearla, necesitamos asociarla a colores. Estos colores se asocian en función de sus materiales de suelos, techos y muros. Si tenemos una casa construida con techo de cartón y muros de madera, seguramente va a estar con una vulnerabilidad muy, muy alta. Si tenemos una casa de un nivel construida de mampostería y con techos y suelos de concreto, seguramente va a tener una vulnerabilidad de baja a media, esto por su nivel, por su altura. En cambio, una casa construida de adoquín, de adobe con techos de cartón, seguramente va a tener una vulnerabilidad alta, muy alta, también dependiendo de las características y condiciones de los materiales. Al poder llevar esto a una escala de colores, es como podemos construir los mapas de vulnerabilidad.
Estos mapas de vulnerabilidad se pueden realizar. En este caso tenemos dos casos de estudio, en Aguascalientes en 2017 y en Huixtla en el estado de Chiapas en 2018. También esta vulnerabilidad está en función de la zona en la que nos encontramos. En Aguascalientes, obvio, es una zona urbana más en desarrollo. La mayoría, el grueso de viviendas tiene una vulnerabilidad baja, es decir, que todas tienen construcciones de concreto con mampostería. El segundo caso, una zona costera, Chiapas, obvio por el calor, las casas suelen ser de un solo nivel, con techos de cartón o con láminas de asbesto. Entonces, tenemos vulnerabilidades de, de altas a medias también, o sea, se construye con mampostería, pero los techos suelen ser de otros materiales, incluso de palma, para mantenerse frescos. Entonces esto también nos cambia un poco, ¿no? Esta gente a lo mejor vive cerca de un cauce de otras características, igual de esta manera, pero por su ubicación geográfica tienen otras necesidades y esto a la vez nos genera vulnerabilidades en cuanto a la construcción. Eh, y es así, ¿qué podemos después obtener el riesgo? Que son los probables daños o pérdidas. Como mencioné, pueden ser en cultivos o pueden ser en logística si se obstruyen caminos o puede ser en vivienda. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. La función de riesgo, como mencioné esto, ya llevándolo un poco más a lo pragmático, el riesgo es igual al costo por la vulnerabilidad, por la probabilidad, por el peligro o la probabilidad de que ocurra. Estas son los periodos de retorno y sus probabilidades más comunes. Para que estén un poco en contexto, grandes presas se diseñan con un periodo de retorno de 10.000 años, la cual ni siquiera entra aquí, no está en esta tablita, pero sería una probabilidad de 0.0001301 de que suceda un evento que pueda generar alguna afectación o que exceda las capacidades de una presa. Para el drenaje, de entre 10 y 20 años, es probabilidades de 0.1, 0.5, son probabilidades un poco más frecuentes y es por eso que vemos inundaciones más regularmente en zonas urbanas o en caminos y carreteras. Es así que ya teniendo un mapa de peligro, ya sea severidad, profundidad, lo que sea, eh, combinado con el mapa de vulnerabilidad, vamos a obtener el mapa de riesgo. Este mapa de riesgo también se puede establecer en parte a un índice de riesgo, y se le puede asignar una escala de colores. Obvio, también los rojos son muy altos y los verdes muy bajos. Y según el comportamiento de los cauces, la vulnerabilidad, vamos a tener distintos índices de riesgo. Eh, Desafortunadamente, como se mencionó por ahí en los chachitos y en los comentarios, estos estudios son demasiado difíciles de elaborar. El país no cuenta con todos los especialistas necesarios para hacer un mapa de peligro en cada comunidad, en cada colonia, ni siquiera en cada municipio del país. Es por eso que el Centro Nacional de Prevención de Desastres desarrolló índices de peligro a escala municipal. A la vez existen también los índices de vulnerabilidad, estos disponibles en el Atlas Nacional de Riesgos. Ya por ahí les dejé el link del Atlas Nacional de Riesgos, donde pueden ver no solo estos índices, sino el Atlas Nacional de Riesgos por Inundación, donde se han hecho estudios de peligro y algunos de riesgo para algunos ríos, ciudades y presas del país. La gestión del riesgo, ¿cómo metemos esto en la gestión del riesgo? La prevención, vamos a tener el conocimiento, necesitamos el conocimiento del peligro, ya sea mediante mapas, mediante infografías, mediante el monitoreo de variables climatológicas, mediante los sistemas de alerta temprana. ¿Cómo mitigamos esto? Existen distintas obras estructurales, los simulacros. Aquí mencionaba la doctora de un gran simulacro que se hizo en Chiapas, muy fructífero, y la adaptación. ¿Qué es lo que fue primero? El río, la amenaza. Siempre ha llovido, incluso desde antes de que existiera el ser humano, entonces los escurrimientos, las inundaciones ya existían antes que nosotros. Entonces, ¿qué tanto nos podemos adaptar o qué tanto nosotros nos ponemos en peligro? Existen comunidades como Palizada en Campeche que no pueden ni siquiera incluso trabajar si el río no conlleva ciertos niveles, ¿no? Entonces, para ellos, el que exista un escurrimiento, el que existan grandes niveles en el río, es necesario para su vida. Y la adaptación, no existe en este tipo de viviendas en algunas zonas, ¿no? Los llamados palafitos.
Como mencioné, existe la delimitación de zonas federales. Esto también es una herramienta para la gestión. Desafortunadamente no existen para todas las zonas del país. Existe la Ley General de Aguas que incluso limita un poco esto, entonces se está trabajando. Existen los mapas de peligro, como en este caso, que se pueden consultar en el Atlas. Esto es muy bueno, podríamos decir que es muy poco, pero realmente es un esfuerzo muy grande el que se ha realizado en las instancias del gobierno para tener que sea un poco de esto, ¿no? Estas se pueden ir analizando e incluso utilizar. Si tenemos una zona, podemos ver que incluso se tienen las zonas federales y no se respetan, y podemos ver también cómo los mapas de peligro se pueden ir acercando, podemos ubicar nuestra ubicación e ir viendo dónde estamos parados. Eh, También, recordando escenarios por inundación, podemos ver su utilidad. Su utilidad a veces, muchas veces solo vemos el mapa y no nos ponemos a pensar más allá. Esto nos puede ayudar también a revisar el funcionamiento de obras, como en el caso de Tuxpan, tenemos el funcionamiento del río, vemos en qué momento desborda. Ya con los análisis adecuados o con otro tipo de acercamientos, podemos ver en qué momento funciona un poco el bordo, si se desborda, en qué momento deja de funcionar o si no nos permite el drenaje libre de la ciudad. Entonces, acérquense a las universidades locales de sus estados, acérquense a los especialistas y pregunten por los desarrollos hidrológicos e hidráulicos. También para las presas, en este caso se revisó en la presa de Emilio López Almora, en Baja California Sur. Eh, en este se encontró que no había peligro, se pone en peligro un poco los cruces, se corta un poco la comunicación entre ambas zonas de la ciudad, pero realmente no existen mayores complicaciones para la población. El IPI se puede comparar con los pronósticos de precipitación. En el índice de peligro por inundación contamos con los umbrales a 12 y 24 horas por inundación, que si bien no nos indican que va a presentarse una inundación, nos ayudan a identificar y a empezar a valorar las acciones que podemos tomar ante un pronóstico de precipitación. En este caso, si en la ciudad de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, en el municipio de Culiacán, tenemos tenemos un pronóstico de lluvia de 130 milímetros y vemos que los umbrales son de 115 y 120, lo más probable es que ocurra en una inundación, lo cual ocurrió en el 2018 con, con una depresión tropical. Conclusiones. Las metodologías de detección y generación de escenarios por inundación son necesarias para identificar zonas y asentamientos humanos en áreas de alto riesgo para su posterior mitigación. Los periodos de retorno a lo mejor es un concepto un poco complicado y abstracto porque no todos entendemos a la primera, pero sin duda son importantes para poder diseñar y para poder atender necesariamente y para tener un conocimiento del peligro por inundación adecuadamente. Es importante que los pronósticos sean adecuados, que la información climatológica sea tratada con sus tratamientos necesarios, que tengamos buenas mediciones, que tengamos buen trabajo, así como la información topográfica de usos de suelo para poder desarrollar buenos escenarios de peligro y riesgo. Entonces, la elaboración de mapas y riesgo por inundación representan cierto grado de dificultad, pero se cuentan con distintas herramientas para la gestión y el conocimiento del riesgo, como son los otros índices que también se presentaron. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.